Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el chismecito jugoso que les traigo hoy. Porque, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de uno de los temas que más les encanta, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé. Llevamos años hablando de esta pareja, de su química en pantalla, de sus idas y venidas, de los rumores y las especulaciones. Pero hoy les traigo algo diferente. Porque Can Yaman, señores y señoras, Can Yaman ha explotado. Ha hecho una confesión, bueno, más que una confesión, ha soltado una bomba que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Una confesión sincera, directa, que revela mucho más de lo que pensábamos sobre su relación con Demet Özdemir. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar de lo más interesante. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, suscríbanse. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo porque créanme, siempre tengo cositas jugosas para compartir con ustedes. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Ahora sí, vamos al lío. ¿De qué va esta confesión explosiva de Can Yaman? Pues bien, para entenderla, tenemos que remontarnos un poquito a sus inicios, a esa época dorada de Erkénthicus, o pájaro soñador, como la conocimos aquí en Latinoamérica. Recuerden la química brutal que tenían Can Divit y Sanem, esos personajes que Can y Demet interpretaron de manera magistral. La pantalla prácticamente explotaba con su energía, con su conexión. Era palpable, era real. Y eso obviamente alimentó las especulaciones sobre si esa magia se extendía también fuera del set de grabación. Durante mucho tiempo, tanto Can como Demet fueron muy herméticos al respecto. Jugaban al despiste, negaban los rumores, decían que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo. Pero claro, las miradas que se echaban, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que había algo más. Y los fans, como buenos detectives, no dejaban pasar ni un solo detalle. Analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista en busca de pistas que confirmaran lo que todos sospechábamos, que estaban enamorados. Era como un juego del gato y el ratón, donde los fans intentaban descifrar cada movimiento, cada palabra, mientras Can y Demet mantenían un velo de misterio sobre su relación. Y déjenme decirles qué juego tan emocionante fue. Cada semana surgían nuevas teorías, nuevos descubrimientos que alimentaban la fantasía de Candem. Desde el tipo de café que pedían en los sets de grabación hasta la forma en que se miraban fuera de cámara, todo era analizado con lupa. Los fans son unos verdaderos expertos en decodificar señales. Después de Erkénthicus, cada uno siguió su camino. Can se fue a Italia a protagonizar Viola come il mare, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía con otras producciones. La distancia física, sumada a la falta de declaraciones oficiales, hizo que muchos perdieran la esperanza de verlos juntos. Incluso ambos rehicieron sus vidas sentimentales con otras personas. Demet, como saben, se casó y luego se divorció de Ozan Koç. Qué culebrón también ese matrimonio. Duró menos que un suspiro y los rumores de infidelidades y problemas de convivencia no se hicieron esperar. Los tabloides turcos estaban que ardían, y los fans de Demet no sabían si alegrarse por su liberación, o lamentar el fin de una relación que prometía mucho. Can también tuvo sus romances, aunque ninguno tan mediático como el que se le atribuyó con Demet. Se le vinculó con varias actrices y modelos, pero ninguna relación llegó a consolidarse. Parecía que el fantasma de Erkénthicus seguía rondando su vida amorosa. Y es que, seamos sinceros, la química que tenía con Demet era difícil de superar. Y aquí es donde entra en juego la confesión explosiva. Hace poco Can Yaman concedió una entrevista a un medio italiano, una entrevista bastante extensa en la que habló de su carrera, de sus proyectos futuros, de su vida personal. Y en un momento dado, el entrevistador le preguntó directamente por Demet Özdemir. Le preguntó sobre Erkénthicus, sobre la química que tenían en pantalla, y sobre los rumores de romance que siempre los persiguieron. La entrevista fue un verdadero acontecimiento. Can, conocido por ser reservado con su vida privada, se abrió como nunca antes. Habló de sus dificultades para adaptarse a la fama, de sus sueños para el futuro, y por supuesto, de su relación con Demet. Los fans esperaban con ansias cada palabra, cada gesto, buscando pistas que confirmaran lo que tanto anhelaban.
Y la pregunta sobre Demet era la que todos esperaban. ¿Sería Khan capaz de romper el silencio y revelar la verdad? Y aquí, señores, es donde Khan soltó la bomba. Sin rodeos, sin tapujos, Khan admitió que sí, que durante la grabación de Erkenc Ikus hubo algo más que amistad con Demet. Dijo que la química que se veía en pantalla era real, que se sintieron atraídos el uno por el otro, que hubo una conexión muy fuerte entre ellos. No dio detalles escabrosos, no contó intimidades, pero sí dejó claro que hubo sentimientos. ¡Boom! La noticia explotó en las redes sociales. Los fans de Kandem no podían creer lo que estaban leyendo. Después de años de especulaciones y negaciones, finalmente tenían la confirmación que tanto esperaban. Los hashtags #Khan llaman confesión y #Khan Demet fueron tendencia mundial en cuestión de minutos. Los foros y grupos de fans se inundaron de mensajes de alegría y sorpresa. Era como si un sueño se hubiera hecho realidad. Pero claro, también hubo quienes se mostraron escépticos. Algunos acusaron a Khan de buscar publicidad, de aprovechar la nostalgia de los fans para impulsar su carrera. Otros simplemente no creían que su confesión fuera sincera. Pero independientemente de las opiniones, lo cierto es que la noticia no dejó indiferente a nadie. Pero ahí no quedó la cosa. Porque Khan también explicó por qué nunca hicieron pública su relación. Y aquí es donde viene la parte más sincera, la parte que realmente me sorprendió. Khan dijo que ambos eran muy jóvenes en ese momento, que estaban empezando sus carreras, que tenían muchas presiones encima. Que la fama repentina, el acoso de los paparazzi, las expectativas de los fans, todo eso les abrumó. Y que al final, decidieron priorizar sus carreras y mantener su relación en secreto. Vaya, vaya. Esa explicación sí que me dejó pensando. Es cierto que la fama puede ser abrumadora, especialmente cuando se es joven e inexperto. La presión de los medios, las expectativas del público, el escrutinio constante, todo eso puede ser demasiado para manejar. Y si a eso le sumamos la responsabilidad de mantener una relación en secreto, la cosa se complica aún más. Entiendo que Khan y Demet hayan sentido la necesidad de protegerse y de priorizar sus carreras. Pero al mismo tiempo, me da pena que hayan tenido que renunciar a vivir su amor libremente. Khan también admitió que no fue una decisión fácil. Que ambos sufrieron por tener que ocultar sus sentimientos, por no poder vivir su amor libremente. Pero que creían que era lo mejor para los dos, en ese momento de sus vidas. Y aquí es donde se ve la madurez de Khan, su honestidad. Porque no intentó quedar como el héroe de la historia, no culpó a Demet de la decisión. Asumió su responsabilidad y reconoció que ambos se equivocaron al no luchar por su amor. ¡Bravo, Khan! Esa es una actitud admirable. Reconocer los errores y asumir la responsabilidad es un signo de madurez y valentía. Y es de agradecer que Khan haya sido tan honesto y transparente al hablar de su relación con Demet. No se escondió detrás de excusas ni trató de minimizar sus sentimientos. Simplemente dijo la verdad, aunque doliera. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que no se ve todos los días. Esta confesión, obviamente, ha causado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Kandem, como se hacen llamar, están eufóricos. Reviven cada escena de Erkenc Ikus, analizan cada mirada, cada gesto, buscando pistas que confirmen las palabras de Khan. Están como locos. Han desempolvado viejas entrevistas, han rescatado fotos y vídeos de los sets de grabación, y han creado montajes con las escenas más románticas de la serie. Es como si hubieran vuelto a vivir la magia de Erkenc Ikus, pero esta vez con la confirmación de que todo lo que veían en pantalla era real. Otros, en cambio, se muestran más escépticos. Creen que Khan solo está buscando publicidad, que está aprovechando la nostalgia de los fans para promocionar sus nuevos proyectos. Siempre hay haters. Pero sinceramente creo que son una minoría. La mayoría de los fans de Kandem están felices y emocionados por la confesión de Khan, y no les importa si hay alguna intención oculta detrás. Simplemente quieren creer que su amor fue real y que quizás, algún día, puedan volver a estar juntos. Pero yo sinceramente creo que Khan ha sido honesto. Creo que ha llegado a un punto de su vida en el que se siente más libre para hablar de su pasado, para reconocer sus errores. Y creo que esta confesión, aunque tardía, es una forma de cerrar un capítulo importante en su vida. Siento que Khan necesitaba sacar esto de su pecho, necesitaba contar su verdad.
Y lo hizo de la manera más sincera y transparente posible. No sé si esto cambiará algo en su relación con Demet, pero al menos le ha permitido liberarse de un peso que llevaba cargando durante mucho tiempo. Y eso en sí mismo es algo positivo. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? Pues sinceramente lo veo difícil. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han tomado caminos diferentes. Demet está casada, Can tiene su carrera en Italia. Pero quién sabe, en el amor nunca se sabe qué puede pasar. ¿Y si el destino quiere que se reencuentren, pues que así sea? No soy adivina, ojalá. Pero siendo realistas, creo que las posibilidades son escasas. Demet está felizmente casada, o al menos eso parece, y Can está enfocado en su carrera internacional. Sería muy complicado que ambos pudieran dejar todo atrás y volver a empezar una relación. Pero como dicen por ahí, nunca digas nunca. Y si el amor es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Lo que sí es cierto es que esta confesión de Can ha removido muchas emociones entre los fans. Ha reavivado la llama de la esperanza, ha recordado la magia de Erkencicus. Y sobre todo nos ha enseñado que el amor, a veces, no es suficiente. Que las circunstancias, las presiones, las expectativas pueden ser más fuertes que los sentimientos. Y es que el amor, como ya sabemos, no lo es todo. Hay muchos otros factores que influyen en una relación, como la madurez, la estabilidad económica, la compatibilidad de caracteres y, por supuesto, la libertad de vivir el amor sin presiones externas. Y quizás en el caso de Can y Demet, esos factores fueron determinantes para que su relación no prosperara. En fin, familia, ¿qué les ha parecido esta confesión explosiva de Can Yaman? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que es sincero? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Quiero saberlo todo. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Siempre tengo chismecito fresco para ustedes. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poquito de chisme se lleva mejor. Les mando un beso enorme, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Adiós, adictos al entretenimiento. Bueno, recapitulemos un poco todo lo que hemos hablado hoy. Vimos la confesión explosiva de Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir durante las grabaciones de Erkencicus. Analizamos sus palabras, su sinceridad, y las posibles razones por las que nunca hicieron pública su relación. Vimos también la reacción de los fans y las especulaciones sobre un posible reencuentro. En resumen, un culebrón en toda regla. Más largo que una telenovela venezolana. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Sin ustedes no soy nada. Así que, por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Can? ¿Creen que Demet responderá? ¿Son fans de Candem? Quiero leerlos a todos. Quiero saber sus teorías, sus opiniones, sus chismorreos. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle like. Un like no cuesta nada y me ayuda un montón. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el chisme y las telenovelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Sorteos, entrevistas exclusivas, detrás de cámaras y mucho, mucho más chisme. Un beso enorme, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Hasta la próxima, familia. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades. Los espero.